Saludos y bienvenidos a esta cápsula ecológica. En el día de hoy te acompañan los maestrantes Argeni Obando, Irene Ortiz y su servidor Aridio Delgado. En la cápsula ecológica de hoy hablaremos sobre lluvia ácida. La lluvia ácida se puede definir como la mezcla del agua con la contaminación atmosférica. Este fenómeno se produce cuando los vapores de agua suspendidos en la atmósfera reaccionan con óxido de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, que a su vez son producidos por actividades antrópicas como la quema del carbón u otros combustibles fósiles. Como producto de estas reacciones se forman el ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Estos ácidos son los responsables de dar a las condensaciones de agua valores de pH inferior a 5, que finalmente terminan precipitándose en forma de lluvia, nieve, nieblas o partículas de material seco. Las principales causas de la producción de estas sustancias tóxicas se deben a actividades antrópicas. Dentro de ellas podemos mencionar la quema de combustibles fósiles, actividades industriales, incendios forestales, quema de basura, entre otras. El carbón y los derivados de petróleo, por ejemplo, contienen azufre, el cual, al quemarse, reacciona con oxígeno y se convierte en dióxido de azufre, el principal combustible para la lluvia ácida. A nivel ecológico, estas lluvias ejercen unas consecuencias muy graves de la contaminación atmosférica, y estas son las siguientes. La destrucción de las infraestructuras. Aquí se oxidan y se deterioran las superficies de los materiales debido a su efecto corrosivo sobre la madera, la piedra, el plástico y otros más. Otro efecto es la acidificación de los ecosistemas acuáticos. En este se provoca un aumento de los protones en el agua que reaccionan con el carbonato de calcio que está presente en las conchas de los moluscos y los crutáceos, dificultando a su vez el desarrollo de la vida acuática, además de crear un desequilibrio entre los carbonatos disueltos en el agua y de los precipitados. Por último, la destrucción de los ecosistemas. Estos compuestos dañinos se desplazan por el aire y a través de la lluvia, pudiendo alcanzar ecosistemas forestales y bosque, dañando tanto a las plantas, microorganismos como a los animales que habitan en dicha zona. Cuando los ácidos de la lluvia ácida se acumulan en el suelo, se producen nocivas reacciones químicas. Algunas de estas reacciones eliminan del suelo los nutrientes que las plantas necesitan. Además, se liberan otros compuestos tóxicos que normalmente permanecen atrapados en las partículas del suelo, que pueden dañar tanto a las plantas como a los animales. Las plantas son especialmente vulnerables al daño producido por las lluvias ácidas. Los ácidos queman las hojas y se mezclan con los nutrientes de las plantas. Una vez mojada por los ácidos, las plantas necesitan absorber compuestos alcalinos del suelo en un intento por neutralizar la acidez. Por su parte, este proceso hace más ácido el suelo debajo de las plantas. Esto se debe a que la mayoría de los nutrientes son mucho más solubles cuando están en presencia de pH ácido, pero también provoca que otros compuestos que son perjudiciales para las plantas, como el aluminio, también se tornen más solubles y provoquen un estrés hídrico. Una de las respuestas de las plantas frente a este tipo de estrés es detener el crecimiento de las raíces para evitar absorber más aluminio, pero a su vez va a disminuir la cantidad de nutrientes que están absorbiendo del suelo. Por tanto, ellas terminarán muriendo. Además, si el agua de la lluvia ácida va a arrastrar el aluminio disuelto hasta los ríos y los lagos, va a provocar también el envenenamiento de un gran número de especies acuáticas. desequilibrio de los nutrientes en el suelo. La materia orgánica en descomposición presente en el suelo hace que se formen pequeños conglomerados de capas ricas en materia orgánica,
por lo que los nutrientes cargados positivamente como el potasio, calcio y sodio se ven atraídos y se unen a estas capas orgánicas de modo que se hacen más accesibles a las plantas. Sin embargo, debido a la lisiviación, estos nutrientes son arrastrados a las profundidades y alejados de las raíces de las plantas, o en su defecto, eliminados provocando el empobrecimiento de los suelos y haciendo que las especies vegetales sean más vulnerables a plagas, enfermedades y a largos periodos de sequía. Medidas para disminuir la lluvia ácida. Un método utilizado para combatir los efectos de la lluvia ácida es pulverizar el suelo con sustancias alcalinas, sobre todo en las zonas afectadas, con sustancias como la ceniza del carbón, que neutraliza temporalmente los ácidos depositados por estas lluvias. Otras soluciones que podemos ofrecer son reducir al máximo los niveles de azufre y nitrógeno en las emisiones de las fábricas, autos, calefacciones, entre otros, utilizando nuevas tecnologías que ayuden a controlar estas emisiones y usando cada vez más energías renovables. Instalar en los vehículos un convertidor catalítico de 3 vías que ayude a reducir las emisiones nocivas. Reducir el consumo de la electricidad en el hogar. Reducir el uso de sustancias químicas en los cultivos. No sabemos qué tanta contaminación emitimos a la atmósfera hasta que la lluvia nos la trae de regreso. Reduzcamos nuestra huella de carbono y evitemos la lluvia ácida. Haz tu parte.